Veremos si entra alguien más. Bien. El tema de hoy día, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas del hormigón preesforzado versus hormigón armado. Es importante hacer esto porque existe un principio, si quieren, correlativo entre el hormigón armado y el hormigón preesforzado. Si bien la conceptualización y el cálculo es diferente, pero estamos hablando ambos de hormigón. Uno es hormigón plástico, el otro es hormigón elástico. Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de uno versus el otro. Entonces, ¿cuáles son? Primero veremos las ventajas que tiene el hormigón preesforzado versus el hormigón armado. Y podemos decir que el hormigón preesforzado tiene un mejor comportamiento bajo la carga de servicio por el control de agrietamiento y la deflexión. Vamos a ir viendo uno por uno. ¿Qué pasa cuando yo tengo una viga? Vamos a poner una viga aquí. Entonces, lo coloco la viga. ¿Y qué he hecho con esta viga? Le he comprimido, le he metido una fuerza aquí y otra fuerza aquí. Le he comprimido. Esto que he hecho. He comprimido al apretar esto. Entonces, al apretar esto, estoy minimizando el porcentaje de fisuras que se podían presentar. Todos sabemos que el hormigón trabaja fisurado, pero obviamente mientras menos fisuras se produzcan, obviamente que va a producirse, va a comportarse mejor. Ahora ustedes se acuerdan que esto se deflecta hacia arriba. Se deflecta así y se deflecta así. Tiempo igual a cero se produce esto. ¿Qué quiere decir? Que como está siempre deflectado hacia arriba, no pasa nada. Pero el rato que baja esto, que hay una carga aquí, se pueden presentar pequeñas fisuras aquí, en la parte inferior, ahí. Pero, como esto va a volver hacia arriba y se va a volver a comprimir, desaparecen las fisuras. Entonces, lo que estamos haciendo es minimizar, si quieren, el efecto de la fisura. Solamente habría fisuras desde que pasa la carga viva. Y el rato que no pasa la carga viva, se vuelven a cerrar las fisuras y trabaja con sección compacta. Entonces, además, que tenemos el control de la deflexión, parecemos deflectar hacia arriba, para que cuando estén todas las cargas nunca pase el horizontal. Porque si pasa el horizontal estamos entrando en tracción y va a reventar. En el hormigón armado, ¿qué pasa? Es todo lo contrario. En el hormigón armado tenemos la misma viga, digamos, y si esta viga se deflecta así, ahí se queda. En cambio, esta vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, en cambio esta bajó y ahí se quedó. Entonces estamos dándole un mejor, porque es un sistema elástico con su sistema plástico. Todo esto es el hormigón preesforzado. Entonces, este hormigón permite la utilización de materiales de alta resistencia como el hormigón y el acero. Habíamos visto que el acero tiene una tensión de rotura de 270 kips por inch, equivalente a 18.729 kilopascals por centímetro cuadrado, contra los 4 o 5.000 kilopascals por centímetro cuadrado que tiene el acero, el belgo mitral, que es el que llega a Bolivia. Y por otro lado, en el hormigón, para el hormigón preesforzado estaban diciendo que la resistencia mínima, resistencia cilíndrica, va a ser 350. En el hormigón armado estamos hablando de 210. Entonces estamos en utilización de mayor resistencia cilíndrica de los materiales, sin mucho esfuerzo, porque estamos logrando a través de
la disminución de la relación agua sobre cemento. Elda, ¿por qué no has guardado el refrigerador esa casa? Perdón, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Que guarde nomás su refrigerador, pero apague su micrófono. Bien. Además, son elementos más eficientes y esbeltos, por lo tanto más económicos. Eso ya les dije. ¿Qué es lo que pasa con un hormigón armado que necesitamos así? Y para la luz, para la misma luz, necesitamos un hormigón así. Así. Es la proporción más o menos que se tiene. Y encima de esto, nos podemos reducir y eliminar estas partes. Pues encima podemos quitar esto de aquí. Esto muere. Lo que estoy marcando en rojo muere. Y esto muere. No necesitamos, o sea, estamos optimizando al máximo una sección, menor cantidad de hormigón. Por eso, consiguiente, es mucho más económico. Además, necesita mayor control de calidad en elementos reforzados. Esta es una desventaja del hormigón. Porque en el hormigón armado, no sabemos que cualquier albañil con un poco de experiencia hace losas, hace vigas, hace estructuras, en base a lo que ha ido aprendiendo tanto a hacer. En cambio, del hormigón preesforzado, ya les dije que no. Incluso el ingeniero que no es estructurista y nunca ha llevado preesforzado, que no se meta a hacer hormigón preesforzado. Como ese caso del ingeniero que les he contado, que levantó la viga del centro y se reventó en el aire. Entonces, para hacer un hormigón preesforzado se necesita mayor control de calidad. Siempre se tendrá un control de calidad mayor en una planta o laboratorio, ya que se trabaja con más orden y los trabajos están más controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vacío mis vigas en un laboratorio, yo voy a hacer la dosificación por peso, voy a controlar perfectamente la relación agua sobre cemento como quiero, el curado lo puedo hacer con vapor y con vibradora, o sea, la obtención de la calidad, obviamente en un laboratorio me sale mucho mejor que en obra, si yo vacío en el, digamos, a 40 kilómetros de aquí. Y ese es el problema, es que si yo hago en un laboratorio una viga aquí de 30 metros, no la puedo llevar a la obra porque las carreteras son demasiado angostas. Entonces no podría llevarla de un laboratorio, digamos que a mí no se acaba y yo necesito llevarla a Sipe, no voy a poder llevarla nunca. No tengo por dónde llevar eso en una viga de 30 metros. Entonces me obliga a vaciar en obra. Y en obra no tengo las condiciones que tengo en un laboratorio. Entonces, esta es una de las mayores desventajas que tiene, el control de la calidad que se tiene y el no poder hacer elementos prefabricados en laboratorio. Generalmente este tipo de estructura se utiliza para grandes luces. Para una viga de 4 metros, yo no os aconsejo que hagan hormigón preesforzado o de 6 metros. ¿Para qué? O sea, considerando que la altura del hormigón armado es L décimos y un hormigón preesforzado aproximadamente L sobre 20. Entonces, para 6 metros yo tendría 60 centímetros. Y si hago un hormigón preesforzado tengo 30 centímetros. Pero para 6 metros, ¿cuánto estoy economizando? No tiene sentido hacer una viga de preesforzada para luz pequeñas. Entonces, está casi en su totalidad, está diseñada para puentes, en vigas, no en viguetas. En viguetas no sirve para losas, pero en vigas casi está exclusivamente para puentes, porque no podemos lograr que en un edificio garantizar que la sumatoria de momentos en un nodo sea cero. Y si no podemos garantizar eso, entonces no podemos hacer prefabricados de hormigón preesforzado. Si alguien tiene alguna pregunta en lo que estoy explicando, hágalo. No lo dejen para el final porque se les va a olvidar o no van a entender directamente. Solo el calientito es mejor. Aquí. Mayor rapidez en elementos pretensados. En fabricar muchos elementos con la misma dimensión permite tener mayor rapidez que para la fabricación en serie. Esto ya les explicaba. Cuando yo voy a hacer una fábrica de viguetas, por ejemplo, no voy a hacer sistema posttensado, ni tampoco una vigueta normal. Yo voy a hacer un sistema pretensado
de tal manera que en un campo de tesado y vestido los cables, vacíe en moldes y los cure con vapor y con acelerante peraguado. Entonces, a los 2 días, yo puedo cortar directamente el tamaño que yo quiera, siempre que estemos hablando de cables adheridos, que ese es el sistema prefabricado. En cambio, en estructuras de hormigón armado, no voy a hacer esto. No voy a prefabricar elementos. No los voy a cortar. Si voy a vaciar el tamaño que necesito y no lo voy a cortar. No tendría sentido anclar, fíjense, en hormigón armado, qué cosa es lo que nosotros hacemos. Fíjense, vamos a hacer esta viga de hormigón. ¿Cómo van los fierros aquí? Aquí va el fierro así. El fierro aquí. Esa sería la armadura de esta viga, que me va a trabajar similar a una preforzada. Y aquí voy a colocar encima la armadura falsa o percheros, solamente para guardar estilos, solamente. Entonces, ¿qué pasa si yo corto aquí? Ya no tengo este fierro de aquí. Entonces no tendría sentido hacer prefabricados con viguetas simples forzar. No gano nada, porque en ningún momento esta se me va a arquear. O sea, si esto yo la coloco directamente vacío el hormigón aquí para la carpeta de compresión que tengo que vaciar siempre una losa, esto va a romper sola, porque no tengo fierro inferior. No tengo. ¿Es verdad? Y como no tengo fierro, entonces se va a romper. Ahora, si estoy haciendo viguetas, tampoco voy a tener fierro en viguetas, pero en una viga sí, pero en vigueta no. Ahora en una vigueta puedo tener este fierro, pero ya tengo los estivos. Entonces, no se aconseja hacer prefabricado con viguetas para viguetas. Antes se hacía, pero la condición era que antes de vaciar, garanticemos que siempre va a estar en compresión la fibra inferior. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Cuáles son las desventajas? Las ventajas que para el hormigón preesforzado se requiere equipo especial, herramientas, transporte y montajes especiales para elementos preesforzados. ¿A qué se refiere? Que yo la viga, les expliqué, generalmente la voy a vaciar en una pista de vigas. Porque si yo estoy haciendo un puente y apuntado ahí, y por una mala suerte llueve el día anterior, viene una riada y se lleva todito bien encofrado. Y peor todavía si he vaciado eso. Eso pasó justamente en el puente de Calacala. Ustedes saben que el puente de Calacala antes era solamente el sector este. Y el sector oeste, eso es una losa postensada, que fue hecha después, mucho después. Pero yo pienso que los de Labartos deben seguir poniéndole a cada santo una vela, porque se salvaron de una desgracia altísima. Porque ellos decidieron como una losa de 60 centímetros de alto para cubrir 20 metros de luz. Pero no quisieron hacer con vigas, sino losa directamente. Entonces la losa tenía una altura de losa de 60 centímetros. Decidieron vaciar el sitio porque no había ninguna grúa que pueda levantar eso y llevar a su sitio. O sea, son 2 tramos, uno de 20 y otro de 20. Entonces decidieron vaciar el sitio. Entonces, era el mes de junio, creo, o julio, algo por ahí, que es época seca. Entonces, con ese antecedente, ellos encofraron encima del río, armaron todo, los fierros que no son estructurales, armaron las vainas, armaron toda la estructura y tenían que vaciar digamos un 4 de ese mes. Y se presentó un problema y no vaciaron el 4. Entonces postergaron para el día siguiente. ¿Qué pasó? Que la noche llovió. Y el río Rocha se vino pues con todo su turbión. Y se llevó todo el encofrado.
más la estructura de fierro que estaba ahí armada. Yo digo, le deben una vela a cada santo, porque gracias a Dios no vaciaron. Porque si hubieran vaciado, se hubiera caído el puente, pero con hormigón más. Les quiero decir que hubiera sido una maraña de fierros con hormigón en el río. Limpiar eso, olvídense. Tampoco hubieran podido rescatar el fierro, porque el fierro y la madera que se cayó han podido rescatar algo. Pero si hubieran vaciado el día anterior y en la noche llegaba el río y se llevaba encofrado y puente más. Y eso hubiera sido una desgracia mucho mayor. Felizmente postergaron un día, llegó el río, se llevó el encofrado, el fierro, pudieron recuperar gran parte de eso y volver a armar. Entonces, en este caso de la desventaja que tiene, que hay que vaciarlo fuera del río y hay que trasladarlo al río justamente para evitar estos pormenores que se pueden presentar. Ahora, la inversión inicial es mayor, porque yo necesito encofrados específicos, no es cualquier madera que tengo que comprar. Yo les dije que el encofrado se va a hacer con cola marina, con machimbre o con estructura metálica, pero no puedo hacer como una viga normal de un edificio, ponerle tabla y vaciar, y después con el revoque voy a arreglar las imperfecciones. Los puentes no se revocan ni se pintan. Por consiguiente, tengo que tener un encofrado perfecto. Por consiguiente, la inversión es mucho mayor. El alquiler de los gatos no es barato. Tengo que utilizar tensores. Tengo que utilizar vainas que no utilizo en hormigón armado. El diseño es más complejo y especializado. Ustedes ya han llevado hormigón armado, ahora están aprendiendo hormigón preforzado, y ustedes van a poder ver la diferencia de cálculo entre un hormigón armado y un hormigón preforzado. En hormigón armado vamos a la medida exacta. Para un cierto momento necesitamos una determinada sección y una cierta armadura de fierro. En esto no. En esto, si bien se calcula así, pero en cada estado de etapa de carga hay que ir verificando las tensiones en las fibras extremas para que en ningún momento supere estas tensiones. Porque si superamos las tensiones extremas, colapsa la estructura, ya sea por aplastamiento o por demasiada tracción. ¿Alguna pregunta? La planificación o la logística es mucho más cuidadosa que en el sistema de hormigón. Justamente como vamos a lanzar las vigas, hay que ver cómo se nos va a lanzar. Se los va a lanzar con 2 grúas, se va a hacer una estructura metálica en la parte superior y de allá se la va a ir recorriendo la viga hasta ponerla en su posición definitiva. Bueno, es más complicado hacer este tipo de estructuras que un hormigón armado. Un hormigón armado podemos hacerlo sin ningún problema y incluso hasta prefabricado y llevarlo a ese lugar, porque no va a tener más de 15 metros de largo. En cambio, estas son para vigas mucho más largas. Detalles de conexión y uniones y apoyos no existen en hormigón armado, no necesitamos. Estoy hablando de conos, machos, hembra, no necesitamos directamente. Por consiguiente, es una desventaja esto respecto al hormigón armado. No existe demasiada mano de obra calificada, son pocos las cuadrillas que se han dedicado a hacer puentes preforzados y puentes y puentes y puentes. Yo no puedo poner un letrero y decir a los de la cancha, decir, vénganse, vamos a hacer un puente. Nunca voy a poder hacerlo. Necesito mano de obra calificada en mano de obra no especializada. Y también necesito un superintendente de obra que sepa hormigón preforzado, para que no me la levante por el medio y me reviente la viga. Después tenemos acceso directo a pies especiales y torones de alta resistencia. Esto hay que comprarlo, no podemos fabricar nosotros. Entonces, todo lo que son cables de alta tensión, conos, vainas, todo eso hay que comprarlo especializado y hay que ir siempre velando de que sean elementos del comercio para no pedir, por ejemplo, un cono hembra de 16 orificios. Hay, pero traerlo me va a costar 2 veces más de que comprar el que hay en La Paz, me lo puedes mandar inmediatamente.
Y por último, el profesional tiene que ser estructurista especializado en hormigón armado. El que es estructurista en hormigón armado puede hacer cualquier estructura de hormigón armado, pero uno especializado en hormigón armado no necesariamente sabe hacer hormigón preforzado. No necesariamente. Esas son las desventajas que tiene el hormigón. Además de estas condiciones que alguna vez ya les expliqué, las vamos a llevar. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan que esta relación, por ejemplo, L décimos o L sobre 12, la altura es L décimos o L sobre 12, pero esto es en hormigón armado. En hormigón preforzado, esta L sobre 20 es solamente para puentes, solamente para puentes. Para otro tipo de estructuras del hormigón preforzado, por ejemplo, hay que calcular con la sección ideal, que eso os voy a enseñar después. Pero estimar que la altura de la viga es L sobre 20 es solamente para puentes con una carga HS20. En cambio, este L decimos es para cualquier luz, para cualquier hormigón que nosotros tengamos. Digamos, este es solamente para 20. En otro caso, vamos a sacar la altura en función de la sección ideal. Y eso está en función del módulo resistente de la sección. Lo mismo que se calcula, ustedes han calculado estructuras de madera para saber qué escuadrilla requieren para una determinada viga, por ejemplo. Ustedes calculan el momento, sacan la tensión admisible de la madera, dividen el momento entre la tensión admisible y sacan el módulo resistente. Y con ese módulo resistente entran a tablas para ver cuál es la escuadrilla de madera que requieren. Ese es el principio del cálculo del hormigón preforzado también. Es lo que se llama sección ideal. Y en función de esa sección ideal vamos a ir haciendo los ajustes. En hormigón armado, la altura es más o menos igual a 2B. En hormigón preforzado, la altura es más o menos igual a 3B, ya os he dicho. La resistencia cilíndrica del hormigón está entre 21 megapascales y 25 megapascales. Hasta 28 se utiliza. En hormigón preforzado tiene que ser mayor a 35 megapascales. La tensión de fluencia del acero, el ArcelorMittal, es 500 megapascales, que son 5.000 kilopons por centímetro cuadrado. En este caso 1860, o sea, 18.729 kilopons por centímetro cuadrado. Aquí necesitamos mayor área de hormigón, menor área de hormigón. Ya les expliqué eso. Aquí lo podemos ver. Para una viga normal de hormigón necesitamos esto. Esta es una viga de hormigón, la negra. Y para esa misma luz necesitamos esta de hormigón preforzado, nada más. Entonces necesitamos menor área para esto. Menor inercia, mayor inercia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo elementos esbeltos. Para vigas lo que nosotros estamos haciendo es vigas así. Ese tipo de vigas así. Donde para una altura de 1.50 necesitamos solamente 30 centímetros. No necesitamos más. Secciones convencionales. ¿Qué quiere decir? Que en hormigón armado tenemos que tener una sección rectangular. O plana, puede ser así. O puede ser así. Esta es viga plana, esta es viga pelotada. O de inercia, llamémoslo como quieran. Además, en hormigón armado estamos obligados a tener secciones convencionales. En hormigón preesforzado podemos imitar a las secciones metálicas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta viga que está así para hormigón armado, yo puedo reducir a esto. Fíjense, lo que era rectangular, lo he vuelto una viga así. Y esta es una viga I, que es igual a una sección metálica. En hormigón armado no puedo hacer esto. En hormigón armado estoy obligado
a que esa misma sección sea así. La azul es hormigón armado, las rojas es hormigón reforzado, y encima, para el hormigón armado, si hablamos de la realidad, yo tendría que tener así. Esa es la relación. O sea, 3 veces esto y el doble de la altura. Por esta relación, L sobre 20, L décimos, la mitad. H es igual a 2B, H es igual a 3B. Entonces, con esta forma y encima eliminando este de aquí, yo puedo suplir esto. Entonces, yo tengo economía, mayor economía en sección, mejor comportamiento, mejor trabajo en los materiales. El óbice más grande es la mano de obra. Ese es el óbice más grande de todos. Aquí podemos ver, esto que estoy explicando, justamente es este de aquí, y podemos volver una sección así. En hormigón armado no podemos hacer esto, porque tenemos los estribos que dan todo esto. Aquí no, los estribos están solamente en el alma, porque en una longitud larga, el centerline solamente se desplaza por inercia. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo una duda. Con respecto a lo que dijo de transportar por ejemplo, yo vi una construcción así de vigas postensadas ¿Sí? para un puente, para un puente ahí cerca de donde vivo, en Arani. Eh, ¿Dónde? en Arani, en el municipio, en la provincia de Ya. Arani. Sí, sí, Este, conozco. Más allá de Punata, conozco. sí, ese es el puente que comunica Vías Ibero con Arani. Sí, Entonces, eso lo hicieron hace un par de años. Y sí. entonces yo vi la construcción que lo hicieron así en sitio. Entonces, lo hicieron directamente, como usted dijo, el ejemplo del caso que Por hubo, favor, ese micrófono. eh, ¿Qué que, dices? que hubo accidente, dijo, ¿no ve? Sí. Entonces, ellos también hicieron lo mismo. ¿Eso a qué se debe, digamos, a que no pudieron traer así para una grúa para transportar? Porque igual lo vaciaron en sitio, las vigas, todo. Así lo armaron, el encofrado, todo así en sitio, encima del río. Y llegó el río y se llevó todo. No, no se lo iba a Inge, pero es mi duda, o sea, ¿por qué lo hicieron? O sea, no podía haber hecho en una pista, o sea, ¿hay un mayor costo con la Claro. grúa para traer? Fíjate, si tú haces la viga a un lado del puente, del río, tienes que llevar una máquina, una grúa, para transportar esa viga a su posición definitiva encima de los estribos. Y esto tiene un costo muy grande. La hora de grúa está en $120. Entonces, la grúa te cobra desde que sale de su depósito hasta que vuelve a su depósito. Esas son las horas de trabajo. No es que el viaje no te lo cobra y allá las horas trabajadas no te cobran, no. La grúa te cobra desde que sale de su oficina hasta que retorna a su oficina. Las noches también te la sigue cobrando, porque está la grúa en obra. Entonces, tú pones a pensar eso y necesitas trasladar en 3 días tus vigas de la pista de vigas a los archivos. Necesitas 3 días, estás hablando de 72 horas que estás pagando el alquiler de la grúa. 72 por 120, saca plumas, y eso no tendrías tú como gasto si tú tienes tu encofrado en el río, así es ahí mismo. Obviamente está encofrado, no necesitas alquilar nada. Quizá alquiles, si es que puedes, mixes premezclado, y si no, tú lo vas a vaciar también ahí. Entonces te estás ahorrando el lanzamiento de vigas. En ese caso estás corriendo, el único riesgo que corres es de que se dé el encofrado. ¿Por qué se dé el encofrado? Porque se ha mal apuntalado, porque ha llegado el río, qué sé yo. Pero si está bien encofrado y no pasa esos accidentes, no tienes ningún problema en vaciar. Es más, por ejemplo, yo te digo, el primer puente postensado que se ha hecho aquí en Cochabamba, lo he hecho yo, es donde estaba el zoológico, donde está ahora ¿qué se llama? El parque de ¿qué se llama? Pues donde están los juegos de luces, los juegos de agua, en la costanera. Aguas El danzantes. puente, ¿perdón? Aguas danzantes, así. Exactamente. El puente que va hacia la Humboldt, se lo he construido yo. Bueno, en realidad no lo he construido yo estaba director de obras públicas. El que lo construyó fue en Olmedo,
y el que hizo el postensado fue Bartos. Yo estaba como director de obras públicas, entonces eran los 3 actores ahí. Yo estaba como fiscal de obra, estaba el constructor que era Olmedo, y el que ha hecho el sistema postensado que tenía los gatos ha sido Bartos. Entonces, allá ha sido el primer puente preesforzado que se ha hecho aquí. Entonces, en ese entonces hemos vaciado el sitio. Claro que lo hemos hecho en marzo, despuésito de la época de lluvias, porque aquí estaban bien marcadas las estaciones. Antes llovía todo febrero, enero poco, febrero loco, es lo que decían en Cochabamba, pero marzo ya no llovía. Entonces nos preparamos todo para hacer el puente, empezar a hacer el puente de marzo. Entonces no hemos tenido ningún problema y ahí está el puente, lo ven ahí. Estoy hablando de que ese puente tiene fácilmente 35 años, aproximadamente, ¿sí? 35 años de vida tiene ese puente y está parado ahí, si lo ven, es el que va a dar al puente, al arco de los McDonald's, pasa al desnivel sobre la Humboldt. Ese puente ha sido el primer esforzado que se ha hecho en Cochabamba. Y lo hemos vaciado en sitio. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Sí, dime, Raúl. Sí. Para ¿cuál es lo más recomendable, ingeniero, para realizar el vaciado de una viga para un teatro? ¿Es mejor hacerlo en sitio? Claro, la ventaja que tiene un teatro es que no va a pasar nunca un río por ahí. Entonces puedes apuntalar ahí, encofrar, trabajar tranquilo. Y además que puedes contratar premios clave y te lo van a llevar con bomba estacionaria o si no con la grúa que tienen, la telescópica, te lo van a vaciar en sitio. Entonces no tiene ningún problema ya. El problema, ya os digo, del prefabricado del puente es de que no puedes trasladarla desde aquí hasta el lugar del puente. Las carreteras no te permiten. Entonces tienes que vaciar en sitio y te conviene hacer afuera del río. No sé, como dijo tu compañero, que lo han encofrado en sitio, yo también lo he hecho lo mismo, pero hay el riesgo de que por alguna razón llegue el río, estás fregado, porque se lo lleva todo. En cambio, si estás haciendo una viga de teatro de un mezzanini, por ejemplo, no, pues encofrarla ahí mismo, estás ahorrando el lanzar la viga. Y en ese caso tampoco tienes que considerar el 0.79 del F'CI, ni tampoco el 0.80 de la resistencia cilíndrica. ¿Por qué? Porque la viga va a estar siempre ahí. No hay peligro de que se produzca más tracción de la que se ha calculado, ni más aplastamiento del que se ha calculado. Porque no lo estás moviendo la viga, lo estás haciendo en su sitio. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, perdón por la pregunta. ¿Podría ser un ejemplo de cómo se dimensiona una viga preesforzada? Eso lo estoy enseñando, pero no puedo yo hacer en 15 minutos o en media hora lo que les voy a enseñar en 5 meses. Tengan un poquito de paciencia y ustedes van a saber calcular una viga preesforzada cuando se acabe el semestre. Ese es el objetivo que yo tengo, que todos y cada uno de ustedes, cuando acabemos este semestre, pueda calcular la viga que quiera, la que quiera, sin ningún limitante. Entonces, no se adelanten de que ahorita les enseñe cómo se calcula una viga preesforzada, porque tiene muchos componentes. Por eso que les digo que un ingeniero que no sabe el hormigón preesforzado, no es bueno para el hormigón preesforzado, no califica. Entonces, no pretendas aprender en media hora el cálculo del hormigón preesforzado cuando nos va a llevar 5 meses aprenderlo. ¿Está bien? Sí, perdón, no me deja entender. Decía más o menos sobre el H, la altura de la viga, de 3 veces la base. Esa parte, ingeniero, ¿se podría repetir? ¿Por qué yo tomo eso? Sí, ingeniero. Porque estoy transformando una estructura plástica en una estructura elástica, a la cual está actuando como un resorte directamente. Cuando se pare alguien encima va a bajar la viga, cuando yo me levante de la viga se va a volver a levantar. Obviamente que no es con mi peso, ¿no? Con mi peso no le hace nada, eso es chiste. Estoy hablando de una carga grande como un camión, por ejemplo, que cuando el camión pase encima del puente, se va a bajar esa viga y cuando deje de pasar el camión se va a volver a levantar. Ese es un hecho elástico. ¿Y eso gracias a qué? A los
torones que los he tesado y están transmitiendo su carga al hormigón. Ahora, esto es solamente para puentes y para carga HS20. ¿Y qué significa carga HS20? Significa peso total del tren tipo de 36 toneladas. Pero en Bolivia están ya circulando 45 toneladas. Entonces hace una adecuación porque no hay vigas, no hay estandarizadas para HS25. Entonces, esas cargas de 45 toneladas son cargas HS25 o HL93. Cualquiera de los dos, depende si es LRFD o SD. Entonces vamos a ver cómo se adecua una viga para carga HS20 para que funcione como carga HS25. Esto ya te digo que es incrementando un 25% en el cortante del tren tipo. Pero no me pides que ahorita te lo explique porque vayamos con calma. Cuando tú naciste, aprendiste a gatear, no a correr. Después seguiste caminando, después trotaste y después así corriste y saltaste. Es lo mismo en la ingeniería. Aprender paso a paso, quemando etapas, y si las vas asimilando todas, vas a ser un excelente ingeniero. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, Sí. con respecto a lo que le comenté del puente anterior, ahí en el municipio de Arani, el hecho de que hayan usado el mismo, o sea, a lo que yo vi es que hubo una ziada que se llevó el puente anterior, que era ya más antiguo. Entonces, esa ziada era fuerte y el puente que actualmente hicieron hace 2 años, o sea, el que está parado de hormigón postensado, Sí. lo hicieron a la misma altura. No sé si, o sea, ¿por qué lo hicieron a la misma altura si, digamos, había ya esa ziada, tenía ya antecedentes de que hay una fuerte ziada? O sea, eso es, ¿se fueron a lo económico o por qué lo hicieron así? No. Es mi pregunta. Sería mal diseñado. Debería utilizar un calificativo, pero por ética y educación no lo utilizo, pero yo no haría nunca eso. Si ya había el antecedente de que el NAME, ustedes saben lo que es el NAME, cuando va en carreteras, cuando ustedes dicen esto así, ustedes saben qué es saben de qué estoy hablando. NAME significa nivel de aguas máximas extraordinarias. Esto significa el NAME. ¿Cómo se saca el NAME? También les he contado que hay que ir al lugar donde va a ser el paso al puente y buscar al individuo más anciano de ese pueblo y que nos indique hasta qué altura llegó la riada más alta. Entonces, cuando uno tiene esto aquí, ahí está el lecho del río, ¿a qué altura yo voy a hacer? Yo voy a hacer mi puente a esta altura aquí. ¿Pero por qué? Quiere decir que este de aquí, este es el NAME. Me hubiera hecho mejor al revés. Permítame que lo corrija. Vamos a hacerlo mejor para que realmente represente lo que quiero decirles. Bueno, a borrar esto de aquí. Ya, mejor. Mejor borramos todo. Entonces, este es el lecho del río, así. Entonces, yo voy a hacer mi puente aquí arriba. Aquí. Ahí voy a hacer mi puente. Ahí está mi puente. ¿Por qué voy a hacer mi puente? Porque voy a averiguar en el pueblo con un viejito más antiguo hasta qué altura llegó el NAME. Entonces el día que el viejito me va a decir, a esa altura hasta ahí llegó el río. Ahí.
Entonces, a esto justamente se llama NAME. Perdón, es mayúscula. A esa línea se llama NAME. Y la base del puente, la base, tiene que estar 2 metros encima de la NAME. Pero este dato, ¿quién me lo dan? No la más abajita del pueblo. La más abajita del pueblo no tiene pues la vivencia que tiene un anciano, el más anciano. Por ejemplo, cuando yo, uno de los alumnos, que fui su tutor, me invitó a que vaya al Beni, a San Ramón, y allí está el río Machupo. Los que conocen el Beni saben de qué estoy hablando, y no hay río allá sobre el río, no hay puente sobre el río Machupo. Entonces su tesis de este amigo, de este alumno, era puente reforzado, postensado sobre el río Machupo. Entonces, cuando yo fui para emplazar, porque no sabían dónde querían emplazar tampoco el puente, entonces yo empecé a averiguar cuál era el nivel máximo que había llegado el río. Y todos me decían por aquí, alguien me decía, de ese poste, ahí donde llegó. Otro venía y decía, no, más arriba, aquí. Me daban diferentes datos. Entonces, a mi alumno le dije, ¿cuál es el más viejito de este pueblo? ¿Cuál es? Entonces me dije, ¿quiere ir a visitarlo? Sí, vamos. Fuimos a visitarlo y yo le pregunté, y él no tuvo ninguna flojera, apenas caminaba, pero no tuvo ninguna flojera en llevarme al río, y había como un cerrito, y me dijo, de ese cerrito que de allá, así el cerrito, hasta aquí llegó, fíjese, hay una marca, y yo me fijé en el cerrito y había una estaca clavada, aquí en el cerrito, y me dijo, ese, hasta ahí llegó el río, y ese coincide justamente con el NAME. Y si de ello le voy a dar 2 metros de revancha, que se llama, que sobrepase esto, pues sería que fuera de toda historia, si quieren. Pero yo, al hacer esto de aquí 2 metros encima de esto, estoy dando la seguridad casi total de que nunca ha de pasar el agua encima de esto. A lo que tú dices, de que aquí estaba el puente, aquí, y se ha caído porque el NAM está aquí. Y cuando el NAM estaba aquí y este puente se ha caído, quiere decir que era más arriba que lo que ha llegado. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa esto? Que viene la riada en ese sentido, así, empuja el puente y se cae, porque el puente está simplemente apoyado sobre los neoprenos. Entonces, la riada tiene muchísima fuerza, le empuja al puente, que es lo que ha pasado con el puente Gumucio en Villa Tonali también. Ha empujado el puente y se ha caído. Entonces, si alguien no ha preguntado cuál era el nivel máximo este que yo les digo aquí, es porque no sospecha cómo se diseña un puente. Si es lo primero que hay que averiguar cuál fue la riada máxima que llegó, y de ese valor hay que subirse 2 metros la base de la viga del puente. ¿Está claro? Pues es que te digo, yo le pondría un calificativo. ¿Por qué lo ha hecho ahí? Ya puedes imaginarte por qué. ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, vamos a quedar aquí. ¿Qué pasa? ¿Se han dormido? ¿Se han emocionado con el puente o qué? Inge, ¿Entiende, Inge? una preguntita. Sí. Aquí en Cochabamba, Bolivia, ¿hay suficientes, digamos, maquinarias para levantar, ya sean grúas, puentes y obreros, para obras muy grandes? O sea, ¿tendríamos que traer de otro país o de otros sitios? Mira, cuando yo estaba construyendo el estadio Sebastián Pagador, que es allá atrás de la refinería, los que conocen el barrio Sebastián Pagador saben de qué estoy hablando. Yo construí ese estadio, Sebastián Pagador, y todas las graderías las hicimos prefabricadas. O sea, las vaciamos
en donde actualmente es la cancha, allá. Entonces nosotros contratamos unas grúas, las grúas Ramallo. Han debido verlas por ahí. Y esa grúa te levanta 100 toneladas. Entonces no tienes ningún problema, porque ninguna viga te va a pesar 100 toneladas. Pero como es una sola la que tiene eso, tú lo que tienes que hacer es del gancho de aquí y del gancho de aquí, levantar así, engancharlo aquí y de aquí levantar. Entonces la grúa tiene que colocar esto y levantar de aquí. Y la puede poner a su cruz. O sea, esas gallerías no llegaban a 100 toneladas, obviamente, pero así las han levantado. Una sola grúa, le dejamos gancho aquí en el vaciado y gancho aquí. Entonces, vino la grúa de los Ramallo, enganchaba su cadena aquí, levantaba y la trasladaba directamente a los estribos de las galerías y las iba colocando en su posición definitiva. Entonces, hay grúas aquí hasta 100 toneladas de capacidad. Más de eso, no sé, creo que no. Pero, ¿qué pasa si yo consigo dos de 100? Quiere decir que yo estoy levantando una de 200 toneladas. Porque una va a levantar de aquí 100 y otra va a levantar de aquí 100. Pero hay que coordinar nada más. Para que las dos levanten al mismo tiempo, las lleven en su sitio. Pero se puede. O sea, yo no conozco ninguna viga ahorita en Bolivia que tenga más de 50 toneladas de peso. Multiplique una sección, es el volumen del hormigón por 2.400 y van a tener el peso de la viga, del elemento estructural. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena noche y felices sueños. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.